al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Qué rico saludarlos en impactopositivo.info. Les damos a todos la bienvenida. Gracias por estar ahí siempre en esta cita semanal en la que conectamos con buenos invitados y la presencia de todos ustedes. Felices de compartir con todos ustedes, contigo Sandra, y con todos estos suscriptores que tenemos allá al otro lado desde Bloom Ecoworking. Maravillosa la energía que siempre sentimos y que podemos transmitirle a ustedes. Así es, hoy traemos dos temas muy interesantes. Tienen que ver con humanos y tienen que ver con animales. Así mezcladito como nos gusta bien Impacto Positivo. Eso es la mejor descripción. Uno con humanos y otro con animales. Así es. Estaremos hablando con Carolina Londoño, quien es médica, sexóloga clínica, de una etapa muy importante en la vida de cualquier mujer, incluso pues de la pareja, y es la maternidad y el parto. Es decir, cómo se vive la sexualidad en esa etapa de la vida. Sí, señor. Y con Jorge Edinson Cardona vamos a hablar de la importancia que tiene la ecografía en los diagnósticos veterinarios, en la salud de los animales. Interesante. Muy interesante. Se acerca mucho también el diagnóstico clínico en animales a lo que es el de los humanos. Sí, señora. ¿Cierto? Las especialidades y todo esto. Ahora con una ecógrafo. Una ecógrafo tiene... Se puede lograr. Exactamente, pues los órganos, que es lo que revisa la ecografía, pues... Hoy lo vamos a conocer. Vamos a conocer, muy importante. Así es, de esta manera entonces les damos la bienvenida e iniciamos Impacto Positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Le damos la bienvenida a Carolina Londoño. Carolina es médica sexóloga y con ella planteamos un tema muy interesante y es la sexualidad durante el embarazo y después de la maternidad. La saludamos. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Hermosa, feliz de estarte acompañando de nuevo, hablando de este tema tan hermoso y del que poco se conoce. Así es, y por eso lo quisimos plantear hoy. Nos parece bastante interesante y me gustaría que entráramos en materia explicando un poco qué pasa en ese momento, en esa etapa de la vida, cuando una mujer se queda embarazada. Bueno, realmente es la pareja la que se queda embarazada, ¿cierto? Con ese deseo de tener un bebé. ¿Qué pasa biológicamente y a nivel también emocional y psicológico frente a la sexualidad? Bueno, haces una aclaración importante y es que pudiésemos estar hablando de una pareja que queda en embarazo, cuya dinámica erótica puede cambiar evidentemente durante este proceso, pero también pudiera suceder en el caso de una mujer que esté viviendo sola su maternidad. Entonces podríamos dividirlo en lo que pasa en la pareja y lo que pasa en la mujer. Es un hecho que en el embarazo se presentan una serie de cambios físicos y emocionales que pueden afectar positiva o negativamente la sexualidad. Recordemos que sexualidad no es solamente la parte erótico-coital, sino todo ese desempeño, el deseo, la excitación, la capacidad de orgasmar, la capacidad de compartir con un otro. Entonces, los cambios físicos y emocionales, nosotros desde el punto de vista médico y sexológico lo dividimos por trimestres. Lo que pasa en el primero, segundo y tercer trimestre del embarazo. En el primer trimestre del embarazo se suelen presentar una serie de cambios físicos relacionados con la producción de las hormonas, los cambios hormonales y químicos del cuerpo en la mujer. Entonces se pueden presentar signos y síntomas, dolor en los senitos, puede haber náuseas, vómito,
puede haber una sensación de congestión corporal, de pesadez, a veces hay un poco de sueño. Muchas mujeres ni siquiera saben que están en embarazo y empiezan a sentir una serie de cambios, además de la falta de menstruación que hace que sospeche que están en embarazo. Claro. Generalmente, al hacernos una prueba y confirmar el embarazo, ese primer trimestre suele ser acompañado de una disminución en los niveles de deseo, por múltiples motivos, por los síntomas físicos y corporales que está sintiendo, pero adicionalmente porque hay un profundo temor, que es más mito que realidad, a que de pronto el bebé pueda llegar a sufrir algún daño. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, si ya estás en embarazo no puedes volver a tener relaciones sexuales coitales, no puede haber penetración, hay que tener cuidado con las posiciones sexuales que se tengan, te va a generar un aborto. Esto no es cierto. Son mitos todos. Completamente, excepto que hayan contraindicaciones para que se pueda tener el encuentro sexual coital, es decir, con penetración. Por ejemplo, cuando una mujer tiene una amenaza de aborto, recordemos que esta se da antes de la semana 20 de embarazo, es decir, los primeros 4 meses de embarazo, en este momento esta amenaza de aborto puede darse porque hay una dilatación del cuellito del útero y se sabe que el líquido seminal, por las sustancias que tiene y las prostaglandinas que lo acompañan, puede generar mayor dilatación del cuello uterino. Entonces, cuando hay amenaza de aborto, cuando hay infecciones vaginales por honguitos, por bacterias, o cuando hay alguna circunstancia médica, una cistitis que contraindique tener relaciones sexuales, una hemorragia del primer trimestre, en ese caso en particular sí está contraindicado tener relaciones sexuales coitales, lo cual no significa que no pueda haber caricias, besos, abrazos, unión en la pareja en caso de que se cuente con una pareja en ese momento. Perfecto, ahí estamos hablando del primer trimestre. Primer trimestre. ¿Cierto? Esas son las condiciones particulares. Estás también desmitificando muchas cosas que se creen que están asociadas a la maternidad, nada que ver, desde que el embarazo esté transcurriendo de forma normal. Lo que pasa es que, claro, como hay cambios físicos, está normalmente asociado a que está ocurriendo algo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, y bueno, tampoco podemos negar que el deseo sexual es dependiente de que anímicamente estemos bien, y no con náuseas, sin haber dormido de pronto, un poco mareadas, pero evidentemente se puede afectar. Pero no hay una relación directa entre que quedar en embarazo sea igual a no poder tener erotismo. Perfecto. Nos vamos al segundo trimestre. Segundo trimestre. ¿Qué pasa en el segundo trimestre? Suele aumentar el deseo sexual y particularmente el segundo y tercer trimestre son trimestres en que mujeres que le han sido muy difíciles tener un orgasmo o que nunca han experimentado un orgasmo es cuando logran orgasmar. Hay una congestión como tal, los vasitos sanguíneos del útero están más llenitos de sangre, esa congestión genera una tensión sexual que suele liberarse con un orgasmo, sea al momento del encuentro sexual o sea al momento de una masturbación. Entonces, nuevamente, desmitificar que en el segundo y tercer trimestre del embarazo no se puedan tener relaciones. Por el contrario, muchas mujeres que manifiestan anorgasmia logran orgasmar en esta etapa. Lo que sí vale la pena entender es que hay una serie de posiciones que cuando la persona está teniendo el encuentro con su pareja sí debe tener cuidado. Porque hay posiciones, no por estos mitos, ay, qué pena que se los comente así, pero es mejor hablar así, que es que el pene que le va a chupar un ojito al bebé, o que lo va a lastimar, o nada que ver. Nada que ver. Para quienes no lo saben, el pene solamente llega hasta los fondos de saco de Douglas, que es la parte más posterior de la vagina, que es el espaciecito. Pero el útero está completamente cerradito y el pene no entra hasta allí. Entonces el pene como tal no le hace daño al bebé, no lo va a lastimar. Hay circunstancias muy particulares donde hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay mujeres que empiezan a tener algo que se llama placenta previa. Es decir, que la placenta, que es de donde se pega el bebé al útero para alimentarse, en vez de estar en la parte de arriba o en un ladito del útero, queda completamente debajo, pegada al cuellito del útero. Entonces, hay mujeres que en el segundo y tercer trimestre presentan sangrados durante el embarazo que no necesariamente se relacionan con una amenaza de aborto. Hay unas circunstancias muy particulares donde sí se contraindica tener un encuentro coital que pudiese generarle un daño, pero esto
cuando le hacen la ecografía a la mujer o cuando su ginecólogo se lo dice, es que hay que tener cuidado. Generalmente el segundo trimestre es un trimestre donde puede haber una sexualidad activa, donde de pronto, si no nos gusta mucho la penetración, porque hay alguna contraindicación, podemos utilizar lencería erótica para las mujeres en embarazo, que es bastante bonita. Es una etapa en la que a veces por los cambios corporales nos podemos sentir un poquito afectadas en la autoestima. Entonces es importante que busquemos sentirnos lindas, cuidarnos. Recordemos que el embarazo puede generar un poco de caída del cabello, problemitas con los dientes, osteopenia. Entonces es importante tener un cuidado corporal. Muy bien. Y finalmente está el tercer trimestre. Y el tercer trimestre lo vamos a conversar después de este corte muy breve que vamos a hacer, porque también me gustaría, después de que terminemos el tercer trimestre, que hablemos cuando nace ese bebé, cómo se vive la sexualidad y de qué manera hacerlo de forma que la pareja se compenetre, o sea, qué pasa también después del parto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Hoy nos acompaña Carolina Londoño, médica sexóloga, con quien estamos planteando el tema de la sexualidad durante el embarazo y la maternidad. Y en el primer segmento estábamos definiendo qué ocurre en esos primeros meses de embarazo, el primer trimestre, el segundo trimestre, y nos quedamos pendientes. ¿Qué pasa en ese tercer trimestre? Bueno, el tercer trimestre va a depender mucho de cómo ha sido el embarazo como tal. Tampoco está contraindicado tener erotismo, tener coito, tener diferentes cambios de posiciones y tener sexualidad erótica en el tercer trimestre del embarazo. Sin embargo, ya la barriguita está mucho más grande, a algunas mujeres les da temor cambiar de posición, incluso se les hace más difícil. En esta etapa particularmente ella se tiene que sentir supremamente cómoda. Se sugiere que la posición que más se utilice sea ella encima para que se sienta más tranquila, pueda no sentir que se le está oprimiendo la barriguita. Y es una etapa donde incluso hay culturas en México hermosas donde se induce el parto con un orgasmo. La sensación orgásmica las induce a un parto y tienen partos muy lindos a partir del erotismo en esta etapa. Entonces también desmitificar que sea una etapa en la que la sexualidad erótica no se pueda dar. Sin embargo, hay mujeres que en esta etapa tienen diabetes gestacional o tienen hipertensión arterial o preeclampsia, tienen sangraditos por la implantación de la placenta, el bebé viene en alguna posición particular o tienen con circular a cuello, en fin, tiene algunas circunstancias que sí hace que ella tenga que tener cuidados. Entonces, fundamental, es uno de los mensajes más importantes que les queremos dejar, hacer sus controles prenatales y no darles temor, preguntarle a sus médicos tratantes, a su ginecólogo, a las enfermeras del programa, por los cuidados que puedan tener, las indicaciones o las contraindicaciones para una sexualidad rica y placentera durante el embarazo. Muy bien. Una pregunta, y seguramente también será un mito, frente a la sexualidad en esa última etapa del embarazo. Y lo decías, esa costumbre que hay en México, bueno, lo conectabas un poco así, el tema del orgasmo durante el último trimestre. Puede ser, o es mito, que estimule las contracciones de tener relaciones sexuales muy continuas en este trimestre y que puedan ayudar al parto. Bueno, aquí hay algo muy importante y es que es normal que durante el proceso de embarazo la mujer experimente algunas contracciones que no son las contracciones propias del parto. Se llaman contracciones de Lichtman-Sachs y son como la sensación de la contracción que pudiera ser desencadenada por una sensación orgásmica. A menos que haya contraindicaciones, esto no va a generar un trabajo de parto como tal, porque para esto se necesita que el cerebro libere unas sustancias, oxitocina, que vienen al útero y le permiten ya la contracción propia del parto, que no se da con un orgasmo. Pero ya finalizando el embarazo, cuando ya llevamos más de 38 semanas, 40 semanas, en estas culturas, cuando la mujer se está demorando un poco para tener el trabajo de parto, lo inducen con un orgasmo. No, entonces, sí, tener eso en cuenta porque que no se asusten si tienen un orgasmo y sienten algunas contracciones. Pero en caso de que tengas duda o inquietud y hayas tenido un orgasmo, sea porque estuviste con tu pareja o porque te masturbaste,
puedes consultar con tu médico tratante o ir a urgencias en caso de que tengas alguna indicación. Perfecto, Carolina. Ahora vámonos a ese momento en que ya está el bebé, ya nació. ¿Qué pasa en la relación de pareja? Porque suele haber una transformación, ahora parece que todo se vuelca en ese nené que acaba de nacer y las parejas muchas veces, y quizá tú lo has vivido en consulta, comentan que se han distanciado o que ya no es lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo diría que es muy importante que la pareja se prepare para la llegada del bebé. Sé que va a sonar un poco duro y raro, pero los bebés, los hijos son desestructurantes de la relación de pareja. Por lo tanto, es muy importante llegar o al embarazo o vivir el embarazo como un proceso de estructura de la relación. Los hombres a veces tienen mucho temor a que van a ser desplazados, a que van a tener que compartir partes de su cuerpo con su hijo cuando eran exclusivos para ellas. Para ellos, entonces sí pueden haber algunas circunstancias que es importante que a nivel terapéutico se manejen incluso antes del parto. Partamos del principio de que va a haber una desestructura y por qué no, es decir, es un ser que requiere toda nuestra atención y que la mamá en ese momento tiene unos cambios hormonales tremendos que a veces generan depresión posparto, generan un poco de irritabilidad, esto se asocia al cansancio, los trasnochos, la lactancia, y no solamente porque puede haber dolor o laceracioncitas de los pezones, sino porque se tienen que levantar cada X tiempo a alimentar el bebé. Entonces, el cansancio físico, el sentirnos con un cambio nuevamente corporal, las estrías que puedan quedar. Entonces, es una realidad que la mujer también tiene que tomar un tiempo para reestructurarse, reencontrarse, reactivar a su diosa erótica, que probablemente en honor a estar pendiente de su bebé queda a un ladito. Pero también es importante que rápidamente, no habíamos mencionado también la episiotomía, genera un dolor, es la cortadita que se nos hace para poder tener un parto sin desgarros. Esta herida también tiene que cicatrizar, pensar en una penetración muy rápido puede ser incómodo para ella. Entonces, a nivel de senitos, a nivel de órganos sexuales, estamos muy adoloridas. Claro. Probablemente no tiene que ser doloroso. El encuentro puede ser más erótico, ¿no? Más de caricias, más de acercamiento, más de besos. Si ella se siente cómoda de estimular a su pareja en caso de que sea hombre o incluso una mujer para que también pueda orgasmar, pero probablemente sí va a desear el primer añito estar más recogidita en función de su bebé y de una relación de pareja que no se desestructure. Al año es muy importante que la pareja ocupe otra vez su lugar, que no desorganicemos la jerarquía del amor, que la pareja vuelva al lugar que le pertenece y ubiquemos a los hijos en el lugar que le corresponde. Porque si dejamos a nuestros hijos acá o los ponemos arriba, se desorganiza toda esa jerarquía y se acaba la relación de pareja. Perfecto. Esa recomendación es muy válida y me gusta que la hagas, pero entonces en parejas que les está costando, porque han llegado, por ejemplo, a ese año o incluso están más grandes los niños y todavía está ese niño por encima incluso de la pareja, ¿qué hacer? ¿Cuándo buscar ayuda? ¿Quién puede aquí orientar un poco? ¿Cómo hacerlo? Es muy importante reconocer en nuestras mujeres la depresión postparto, porque sí se presenta y no necesariamente se presenta con llanto, porque es una depresión que genera mucha culpa. Es el amor profundo hacia su bebé, pero cierta resistencia. Entonces, la parte de la depresión postparto, tenerla en cuenta. Se pueden presentar disfunciones sexuales, la falta de deseo, la dificultad para excitarse, el dolor a la penetración, el desconectarnos del encuentro porque sentimos llorar a nuestro bebé, la incapacidad para orgasmar porque estamos en pro de tener nuestra atención en otro lugar. Todo tiene tratamiento y lo que se puede hacer es consultar en una terapia individual o en una terapia de pareja para reestructurar el vínculo. Y para eso están profesionales como Carolina Londoño. Muy bien. Claro, se nos acaba el tiempo. Mensaje final con el tema que traemos hoy. Agradecerte por acompañarnos siempre en este espacio. Yo sé que tu agenda es muy apretada y sin embargo sacas el ratito para venir a compartir todo lo que sabes acerca de la sexualidad, de vivir una vida plena, satisfactoria. Entonces, recomendaciones finales, redes sociales y gracias por estar acá. Bueno, recordemos que la sexualidad en el embarazo es una sexualidad muy linda, donde nos permite reencontrarnos con nuestra diosa erótica. No nos podemos perder de nuestra condición de madres y esposas y dejar a un lado nuestra condición de mujeres. Así que
equilibrar esa condición de mujer madre, mujer esposa, mujer erótica, y que si tienes dificultades busques ayuda. Lo mismo para sus compañeros, si están sintiendo algún tipo de dificultad que su pareja no percibe, coméntenlo, háblenlo y juntos o incluso solitos también busquen ayuda. Perfecto. Nos pueden encontrar en el Centro Psicopedagógico Integrado CEPI, nuestro Instagram es CEPI_Colombia y de esa igual manera nos pueden encontrar en el Facebook y el canal de YouTube Carolina Londoño Gutiérrez, donde encontrarán mayor información. Así es. Caro, muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo el gusto, así. Gracias por la invitación. Siempre bienvenida. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Mario. Para empezar bien el día, impacto positivo. Continuamos en Impacto Positivo con un nuevo invitado. Es Jorge Edison Cardona, veterinario, ecógrafo, y con él vamos a hablar de la importancia que tiene en la ecografía en la vida de los animales. Jorge Edison, mil gracias por acompañarnos. Qué bueno tocar este tema que nos gusta tanto a todas las personas y velar por la salud de nuestros animalitos. Mil gracias por acompañarnos. Qué rico, Marisa. Muchas gracias a ustedes. Qué nota estar en este programa contándoles todo lo chévere que desde lo diagnóstico podemos tener con la ecografía en pro de la salud de las mascotas. Con la ecografía podemos, digamos, prevenir y curar. Pues podemos prevenir si se detecta algo o no. Sí, claro. En la ecografía podemos encontrar como datos o como pues el término es hallazgos que en el momento clínicamente el paciente no estaba había teniendo, presentado sino síntomas. que el veterinario recomienda que le hagan una ecografía, por ejemplo, porque tiene un problema urinario, pero haciendo esa evaluación del paciente encontramos que tenga, por ejemplo, un problemita tumoral y que no había mostrado ningún signo clínico. Entonces, de manera preventiva se empieza a trabajar con el paciente para evitar que ese problema avance y sea, pues, tenga implicaciones clínicas mayores. Bueno, digamos, con la ecografía podemos detectar fracturas. No, la ecografía es más para trabajarla sobre tejidos blandos. Para hacer diagnósticos específicos de fracturas, la recomendación es hacer radiografía. Radiografía. Sí. ¿Cómo funciona una ecografía? ¿Cómo funciona para que tengamos como claro qué podemos hacer con la ecografía? Bueno, entonces desde lo que es el funcionamiento se hace con unas ondas sonoras, ellas rebotan sobre los órganos, retornan y el transductor, que es este aparatico, él lee ese eco, por eso llama una ecografía, ese eco que tuvo la onda sonora sobre el órgano, y dependiendo de si hay mucho eco o muy poquito eco o nada de eco, entonces ya nos va a permitir pues como evaluar esas tonalidades de gris que tiene en la pantalla para determinar si es un órgano que está muy denso y está dentro de los parámetros normales en su anatomía, o ha cambiado, por ejemplo, para tener, digamos, en esta vejiga donde hubiese un cálculo, se notaría porque hay una estructura que aumenta la ecogenicidad. Uno ve un triangulito aquí, pues, como una onda expansiva, pero... Eso, porque en la vejiga hay líquido, que es la orina, y la orina, el término es anecoico. Ella, por ser un líquido, no hay eco, entonces se observa oscuro. Entonces esto es lo que tiene líquido. Esto es líquido, esta es orina que está en el interior de la vejiga de este paciente. Entonces, ¿le está regando o qué? No, sino que de pronto en esta imagen no quedó completamente circular, pero ella le está regando, no, ella está
en su ubicación. Lo que pasa es que este se llama un plano sagital, entonces se ve la vejiga como a lo largo. De lado. Eso. Y este espaciecito aquí negro. Y entonces la materia fecal es muy densa y es muy hiperecoica, entonces forma esto que se llama una sombra acústica. Entonces esto es una imagen de un colon que está en condiciones normales, porque tiene materia fecal y ella es muy ecogénica, pero del inicio, pues como de la materia fecal hacia lo profundo no se nota nada, entonces se forma esto que se llama una sombra acústica. Entonces con la ecografía, los tejidos blandos, entonces entendemos que ya vimos que aquí podemos ver la vejiga, Claro, entonces riñones. en una ecografía abdominal es posible evaluar la vejiga, el útero, la próstata en los machos, los testículos en los machos, los riñones, el vaso, el estómago, la vesícula biliar, el hígado, el intestino grueso, el intestino delgado, el páncreas, las glándulas adrenales, pues todas las estructuras que están en el interior de la cavidad abdominal se Los pueden evaluar. pulmones, Y en el corazón. interior de la cavidad torácica es posible también hacer una evaluación del corazón y de un espacio que se llama el espacio mediastínico, donde están unas estructuras que se llaman los grandes vasos. Y entonces, conociendo la anatomía de los órganos, es posible en la ecografía determinar si ese órgano está dentro de los parámetros normales o hay alguna alteración, sea una alteración metabólica o una alteración traumática. Un paciente, por ejemplo, que lo atropelló un carro, lo fundamental, lo que primero hay que hacerle es una ecografía para ver la integridad de sus órganos después del trauma. Y evaluaciones tumorales también. O sea, esos cambios tumorales neoplásicos o traumáticos son detectados con ecografía. Cálculos también le da a los animales. Sí, también. Y también. La alimentación es fundamental en ellos. Entonces, cuando se tienen cambios en la alimentación o la alimentación no es la adecuada, pueden formarse cálculos en la vejiga o cálculos en la vesícula biliar, y es la ecografía el examen, digámosle, más importante para poder hacer el diagnóstico en ellos. Ahí tocas un tema muy importante que voy a hacer un paréntesis para que tratemos levemente el tema ese de la alimentación. ¿Cómo podemos llamar a una alimentación? Vamos a hacer solo un paréntesis porque ese amerita otro tema, otro programa. Pero hacer un pequeño paréntesis para que tengamos un poquito de conciencia del cuidado que hay que tener con la alimentación de los animales. Bueno, los alimentos, las mascotas están actualmente para ser alimentadas con los alimentos comerciales. Los alimentos comerciales tienen diferentes calidades nutricionales de acuerdo a la materia prima con la que sean preparados. Entonces, cuando estoy hablando con un cliente, con un tutor, es el mejor término, cuando estoy hablando con un tutor, lo que le digo es que lo mejor que puede hacer con el paciente, con la mascota, es ofrecerle la mejor de los alimentos concentrados, que está directamente relacionado con el valor económico, porque la materia prima de ese alimento es mucho mejor para lo que es el metabolismo del animalito. Entonces, es cierto que el concentrado, que es muy económico, tiene el mismo porcentaje de proteína, de energía y eso, pero la fuente nutricional es distinta, entonces todo eso metabólicamente va a afectar al paciente para que haya, por ejemplo, formación de cálculos, formación de barro, de moco, de cálculos biliares, cambios en el estado del hígado y de los riñones. Y todo eso se puede detectar. Y todo eso se puede diagnosticar con ecografía. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Continuamos en Impacto Positivo con Jorge Edison Cardona y la importancia de la ecografía en la salud de los animales. Jorge Edison, estábamos viendo que la cantidad de cosas que uno puede detectar, o pues que un veterinario y un veterinario especializado en ecografía como tú puede lograr a través de la ecografía. Y hay una cantidad de cosas que uno no se alcanza a imaginar que puedan existir en la salud, pues, y en la salud de un animal. Es cierto, la ecografía es un apoyo fundamental para el diagnóstico, y entonces a partir de ahí ya es muy posible que el veterinario tenga pues como toda la guía para continuar con su tratamiento.
Y de pronto también a partir de la ecografía se puede determinar que es requerido la realización de otros exámenes. Por ejemplo, un paciente que tenga masas tumorales en cavidad abdominal, la recomendación que se da después de haber realizado la ecografía es que le hagan una radiografía del tórax, porque las masas tumorales tienen la tendencia de hacer metástasis a los pulmones. Entonces, la radiografía de tórax va a confirmar algo que llama el pronóstico. ¿Qué se espera que vaya a pasar con ese paciente? Entonces, la ecografía dio como el inicio para ese diagnóstico de masas tumorales en abdomen, y la radiografía nos va a confirmar si también esas masas tumorales ya han hecho metástasis a tórax. Digamos, en un embarazo de una perrita, que uno quiera ver cómo vienen los cachorritos, si vienen sanos, si eso se puede hacer. Sí, claro, la ecografía nos permite primero confirmar que hay una gestación, porque el animalito después de la monta o inseminación puede aumentarse su cavidad abdominal, pero puede no estar gestante, puede tener otras cosas, una enfermedad. Puede ser psicológico. Puede ser psicológico, puede ser un embarazo utópico. Puede ser una enfermedad que se llama piómetra, es que ese útero se llenó de pus. Pero estamos en gestación, entonces sí, confirmamos que hay una gestación. Y luego, con la ecografía podemos determinar, haciendo unas mediciones desde la cabeza hasta la cola o del diámetro biparietal. Entonces las mediciones nos permiten determinar cuál es la fecha probable de parto cesárea. Y haciendo por ecografía podemos determinar algo que se llama hacer una ecografía específica al corazón de los cachorritos, y entonces determinar la frecuencia cardíaca de ellos, y a partir de ese dato y de ver si hay o no motilidad del intestino de los feticos, determinar si hay algo de estrés fetal, para saber si es recomendado una cesárea o esperar hasta el momento de la fecha programada para el parto. El estrés fetal, ¿cómo se puede determinar? Pues ¿cómo, a través de una ecografía, cómo determina uno el estrés fetal? El estrés fetal se puede determinar porque haya una disminución de la frecuencia cardíaca de los feticos. Normalmente la frecuencia cardíaca del fetico debe ser el doble de la frecuencia cardíaca de la mamá, pues de la perrita. Y debe ser un corazón más acelerado. Sí, debe ser sí, se escucha y se ve porque se le hace la programación para hacer la evidencia en gráfica de esa frecuencia cardíaca. Y también es posible determinar el estrés fetal porque haya movimientos del intestino. Entonces, hay un término que se llama el meconio. El meconio es la primera defecación que tiene un neonato, que esa debe ser después de haber nacido. Pues el nombre lo dice neonato, pero entonces puede pasar que ese meconio lo expulsen aún sin haber nacido, y entonces para que eso suceda tuvo que haber motilidad intestinal. Entonces por ecografía es posible una infección a la mamá, pues, sí, claro, a la mamá y al fetico, y a los otros hermanitos. Sí. A los hermanitos. Claro que cada fetico está dentro de su propia placenta, bueno, entonces sí, ese específicamente se puede afectar y puede no afectarse los otros. Bueno, ¿cuál es la importancia, como mirar tres aspectos importantes de la ecografía, los puntos más importantes que a ti te parece para realizar ecografía y tener en cuenta siempre? Bueno, entonces la ecografía es importantísima en pacientes post-trauma, porque nos permite determinar la integridad de los órganos después de ese trauma, de la vejiga, el estómago, el vaso, determinar si hubo una hemorragia interna. La ecografía es muy importante en los pacientes que tengan un dolor. Si hay una hemorragia, se ve entonces así negro. Ajá, eso, se vería negro, pero no negro dentro de una pared que sería la pared de la vejiga, como en este caso, sino una imagen negra que está alrededor de todos los órganos. Bueno, en un paciente que tenga un signo de dolor abdominal, porque la ecografía permite de manera puntual saber cuál es el órgano que está afectado con esa sensibilidad. Pero ¿cómo hace para saber que el animalito tiene dolor abdominal?
porque están retraídos, están inapetentes, están como mirándose el abdomen, lamiéndose el abdomen. A veces es tan intenso el dolor que como con los dientecitos como queriéndoselo morder, como se arrancan el pelo, porque ellos como no pueden hablar, pero sí nos dejan claro cuando están como específicamente como concentrados en esa zona, que ahí hay una alteración. Y entonces a veces ya también con solo tocarle la cavidad abdominal dejan más claro que les está doliendo, hacen sonidos o tiran a morder o se retiran. Cuando ya están en el procedimiento de la ecografía y se está haciendo la palpación, hacen una cosa que se llama prensa abdominal, y es que contraen toda la musculatura del abdomen como evitando que se tenga ese contacto. Entonces deja claro que ahí hay dolor. Y luego por ecografía, por ejemplo en esta imagen estamos observando el riñón. Entonces este riñón izquierdo, si en el momento se observa, pero también se hace presión y hay signos de dolor en el paciente, entonces es claro que ese órgano está doliendo. Y lo más normal es que también, aparte de que está doliendo, deja claro la imagen del órgano que hay en él un cambio inflamatorio, un cambio tumoral, dependiendo pues ante lo que esté el paciente. De lo que está el paciente. Entonces, aquí estamos viendo, esta es una imagen de un mismo animal. Sí, estas son las imágenes de un mismo animal, en el que aquí estamos viendo, por ejemplo, esta es una perrita que tenía una infección del útero que se llama piómetra, que es que el útero se llenó de pus porque hubo una infección de él. Y entonces en esta imagen estamos observando la vejiga, el útero en el que cambió su diámetro y cambia la ecogenicidad, o sea, hay un cambio anatómico, entonces se hace notorio que cambió él. El colon, el vaso, el riñón izquierdo y diferentes imágenes de ese riñón izquierdo de este paciente. Los ecógrafos son muy tesos. Porque mirar eso, pues la máquina y quien está haciendo sí, porque interprétalo. la máquina es una tecnología muy desarrollada, pero uno interpretar eso, yo te digo, pues yo no veo ni el colon, ni la vejiga, ni el riñón, ni nada. Claro, pero cuando ya, pues para poder hacer esto es necesario todo el conocimiento de la anatomía tiene que estudiar, y de la patología para saber que un órgano está en estado normal o que haya tenido cambios, y luego definir qué tipo de cambios son. Bueno, Jorge, mil gracias. Tus redes sociales y donde podamos contactarte, porque otra de las ventajas es que se puede hacer a domicilio. Claro, esto es la manera de realizar mi trabajo con un ecógrafo portátil, en el que en casa es mejor porque el paciente está en su ambiente, el olor de su entorno, con los tutores, en su sillita, en su cama, entonces está muy tranquilo y permite que el examen se haga más fácil. Por ejemplo, sobre todo en gatos, sacar un gato de la casa para hacerle evaluaciones, ¿no? Eso porque ya no más sacarlo puede cambiar en él el estado, por ejemplo, hasta de sus células sanguíneas. Sí. Tomarle una muestra de sangre a un gato en el consultorio estresado, es posible que tenga unos valores diferentes así se le toma en casa, igual que con la ecografía. Y entonces el servicio a domicilio para ecografía es pues algo súper bien, pensando en el bienestar de los animales. Muy grande, sí. Entonces, ¿dónde te pueden contactar? Listo, me pueden contactar en el WhatsApp 310-415-4673. Soy Edison Cardona de Ecospet, y en el Instagram @EdisonEcospet. Edison, mil gracias. A usted, Maritza. Muy importante tu información. Gracias. Muchas gracias, me gustó mucho estar acá con ustedes contándoles todas las cosas que podemos realizar con los animales desde lo diagnóstico, y a partir de este diagnóstico todas las cosas que son muy bien para ellos en el tratamiento de acuerdo a la patología. Muchas gracias, Edison. Continuamos con Sandra para despedir el programa, ya regresamos. Para empezar bien el día.
Llegamos al final de Impacto Positivo. Hoy estuvimos buenísimo con estos dos invitados, aprendiendo y disfrutando mucho de estos temas. Así es, me encantó el tema que tuvimos con Edison Cardona, el tener el ecógrafo aquí, que nos hubiese explicado cómo se puede diagnosticar a través de una ecografía en los animales, pues ciertas patologías que un veterinario sin este equipo no lo podría Es que es muy difícil uno determinar, y era lo que yo le preguntaba, ¿cómo sabe uno que tiene un dolor un perrito o un gato? ¿Cómo dice uno? Pues, ¿cómo? Son como los bebés. Sí, es como los bebés, que uno no sabe, si no hay expresión, pues uno no sabe qué es lo que le está doliendo. Muy interesante tenaz. Esa especialidad que tiene Edison Cardona y todo el conocimiento que nos dejó hoy aquí en Impacto Positivo. Lo más increíble es que poder detectar dónde están esos dolores o dónde están todas esas cosas a través de la ecografía. Desafortunadamente no teníamos un perrito por aquí, sino habíamos hecho aquí el experimento en vivo y en directo, ¿sí o no? Sí, pero con las imágenes de él pues tuvimos bastante ilustración. Así es, muchísimas gracias a este gran invitado y también queremos agradecer a Carolina Londoño, médica sexóloga clínica, con quien estuvimos hablando de una etapa tan importante en la vida de cualquier ser humano que es la maternidad, el parto y cómo se vive la sexualidad en esas etapas de la vida. Hay muchos mitos alrededor de esto, desmitificamos muchos y también, obviamente, el ginecólogo es el que tiene la última palabra, pues en muchos casos particulares. Hay heridas fuertes que no se pueden atacar muy pronto. ¿Por qué lo decís? No, porque digamos una cesárea o una cosa de esas, pues claro, es difícil pues ciertas cosas de la actividad sexual. Ajá, incluso ella también lo comentaba, con algo tan importante como la episiotomía, que es ese corte que se les hace a las mujeres para que no se desgarren. También el cuerpo requiere una recuperación también y pues hay retos que se manifiestan, pero muy importante que esa relación de pareja se fortalezca, ese primer año de vida del bebé, pues vivirlo con todo lo que trae, pero no descuidar la relación de pareja. Somos pareja y somos mujeres. Así es. Tuvimos bebé, pero también seguimos siendo mujeres. Así es, muy importante. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar pendientes, por sus comentarios durante este programa y también queremos agradecer a Mauro por todas las indicaciones que nos da ahí detrás, muy importantes, ¿sí o no? Claro, nuestro productor es difícil no tenerlo y estar aquí nosotros pudiendo originar para él. Así es, y pues también agradecemos a Bloom porque siempre nos dice, vengan, graben aquí con nosotros. Pues encantadas de estar nosotros aquí. Felices y felices de compartir con ustedes cada semana. Recuerden que estamos en nuestra página www.impactopositivo.info y también nos pueden sintonizar en el canal Ultra Hit Televisión. Ahí estamos a la 1:30 los miércoles para que descarguen la aplicación del App Store o de Google Play y ahí van a encontrar Ultra Hit Televisión y nos van a poder sintonizar. Y algo bien interesante es que en este canal de YouTube nuestros videos quedan ahí subidos, tenemos capítulo de estreno semanal, pero ese contenido siempre está ahí para que ustedes dispongan de él, lo vean cuando quieran y esa es pues como la idea que tenemos a través de Impacto Positivo. Nos vamos, Mari. Nos fuimos. Un abracito para todos. Chao. Nos vemos nuevamente. Impacto Positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día.